porque estamos muy acostumbrados a que vamos al médico y nos dan una pastilla. Y Exactamente. tú no tienes que hacer nada, la pastilla lo hace por ti. Y hablar en plata, o sea, yo estaba en la mierda. Que estaba yo en un momento ahí súper bajo, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, bueno, todo lo que estaba pasando, ¿no?, en la sociedad. Sí. Y a algo tuve que agarrarme. O sea, es un Oh, poco esa lucha entre el querer vivir y ajá. el tener ganas de acabar con el sufrimiento. Wow. Sé que tengo una parte de oscuridad muy bestia, no lo pienso negar. También sé que tengo una parte de luz muy bestia y tampoco lo pienso negar. Para mí, vivir no es. O sea, dejar de vivir no es morir. Para mí. Es tan sencillo como... Ahora voy a abrir el melón de la conspiranoica, pero, Por favor. Por favor. pero que interesa mucho que la gente esté perdida. Yo presento frases, yo presento reflexiones que te pueden servir, te pueden no servir, da igual. El hecho de que ya estés rechazando algo que sabes que no te sirve ya es de por sí terapéutico. También creo que el hecho de que vengas y que te abras a ayudarte, o sea, a que me dejes acompañarte, eso ya hice mucho, porque ya es la mitad de la decisión. Buenas tardes, Iria. Un placer tenerte aquí conmigo en el podcast Lo que dura un café. Es un placer, como te digo, inmenso que estés aquí, que podamos charlar, que podamos debatir, que podamos intercambiar opiniones, pero sobre todo que tengamos una charla tranquila, alegre, sobre temas que nos conciernen, temas que conciernen a terceros. Y antes de nada, antes de empezar con el medio de la cuestión, me gustaría hacer una pregunta de rigor que le hago a todos los invitados, todos los que aceptáis la invitación, todos los que queréis venir. Y es tan sencilla como responder a ¿cómo estás? Pues muy bien, muy, muy emocionada, la verdad. Como ya te he dicho antes, es Sí. mi primer podcast, así que tengo muchas ganas y me hace mucha ilusión. Y me gusta hablar, así que bien. La verdad que uno se alegra muchísimo de que le escojan como su primer podcast. Yo ojalá te digo que ojalá no sea el último que hagas y puedas expandir todo lo que quieres compartir a las personas, que lo puedas expandir a más medios, a más podcasts, a donde consideres o también donde quieran escuchar tu mensaje. Y la primera pregunta que te hago, más que una pregunta, es, a ver, yo como escritor, yo tengo 2 obras publicadas, me gusta separar, y eso se lo pregunto a todos los escritores que vienen al canal, me gusta separar lo que es el yo persona del yo escritor. Entonces, ¿dónde está Iria? O sea, ¿dónde acaba Iria, mejor dicho, y empieza Wild Daughter? Es que es muy difícil separar una de la otra. No, lo La verdad sé, es ¿eh? que sí. Porque aunque me esfuerce en decir, no, esto es parte de la obra, Ujú, no es yo al 100%, es que lo es. ujú, No puedo escribir nada que no sienta honestamente. Incluso, a ver, el primer libro, Volver a Vivir, es literalmente una recopilación de mis diarios. Entonces, ahí no hay diferencia, soy yo en esencia pura. ujú. Pero incluso en novela, eh, cuando de esto que las revisas y te das cuenta de que es que en cada frase eres tú. O sea, Ostras. es que es así. Es lo que transmites simplemente por la forma que eliges, las palabras que eliges. Ajá. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, a final de cuentas, tu obra, la que has escrito, la que publicarás, y hablaremos un poquito de ella más adelante, es una novela bastante intimista, ¿verdad? Sí, tiene un poco de todo lo que me gusta explorar, ¿no? De estos arquetipos, Ujú, sin hacerlo evidente. Es decir, eh, desde una ligereza de novela tirando a fantasía, ujú. pero sí, tiene esa parte muy reflexiva bueno, ¿por qué no decirlo? Me caracteriza. No, al final es una obra que ha salido de tus manos. Entonces, algo de Iria debe de estar.
en esa obra, ¿no? Pues dentro de lo que es Iria como tal, tú te dedicas más, si no, corrígeme si me equivoco, más al apartado de psicología, de crecimiento personal, ¿puede ser? Sí, 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 estoy justo acabando este año la carrera de Ajá, psicología, que también tiene pues mucho que ver con todo el resto, con este sí, libro, ¿no? De Volver a vivir, eh, que es una forma también de transmitir un viaje terapéutico. Eso es ajá, una qué bueno, catarsis para mí y una ayuda para los demás. qué bueno, qué bueno. Pues eso está genial, ¿no? A veces, como ayudamos a los demás, a veces intrínsecamente o accidentalmente nos ayudamos a nosotros mismos, considero yo. No sé si tú Mm. estás de acuerdo. Sí, sí, sí. A veces, por ejemplo, cuando estoy en ceremonias o estoy acompañando a alguien, digo cosas que luego las pienso de una forma un poco más racional Ujú, y digo, ostras, esto también me lo puedo aplicar yo, ¿no? exacto. No, a mí me pasa igual, yo, como bien sabes, soy profesor, ¿vale? Nos unió, o sea, conocerte fue a través de una amiga tuya, que a su vez estuvo trabajando en el centro donde estoy yo ahora. Desde aquí mando un abrazo muy grande a Julia. Y me gustaría que me hicieras, como se dice en catalán, 5 cèntims, ya yendo ya al medio de la cuestión, al main event del podcast, sobre tu obra, la de Volver a vivir. Me gustaría que hicieras más o menos, no sé, un resumito, 5 cèntims, pues en catalán, pero sin necesidad de generar mucho spoiler y que yo sea el culpable de que no te lo compren. Vale. Me cuesta mucho hacer esto, pero lo intento. Ya somos dos, bienvenida al club. Es, pues eso es lo que he dicho antes, ¿no? Son como cartas, si quieres interpretarlo así, son fragmentos de mis diarios escritos desde el 2020 hasta el 2023, más o Ajá. menos. Claro, preso, plena pandemia, Uf, sí. voy a hablar en plata, o sea, yo estaba en la mierda Vale, sí, sí. por muchas Siéntete, situaciones de la vida, perdona que te corte, siéntete libre de mostrar cualquier apelativo que quieras decir, ¿vale? pues Este podcast no ahora ya se, está. este podcast no se monetiza, no tengo intención de monetizar nada de lo que estemos hablando, Vale, así que no tengo ninguna intención tampoco de censurar las palabras de los demás, así que siéntete libre de decir cualquier apelativo. vale. Ahora sí, ya está, Pues, perdona. pues sí, eso, que estaba yo en un momento ahí súper bajo, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, bueno, todo lo que estaba pasando, ¿no? En la sociedad, Ujú. Uf, sí. y a algo tuve que agarrarme. O sea, de repente todos mis puntos de apoyo social desaparecieron Ujú. y, y me encontré un poco como allí en la cuerda floja de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Hostia, sí. Eh, y cómo no caigo. O sea, no quiero caer, sé que quiero aferrarme a la vida, de Ujú. ahí el título, pero todo mi instinto dice, acaba con todo. O Wow. sea, salta. Ostras, Entonces es un eso. poco esa lucha entre el querer vivir y Ajá. el tener ganas de acabar con el sufrimiento. Wow. Ostras, me acabas de dejar de piedra. Yo tuve, a fin de cuentas, yo tuve la suerte, hablando un poquito del tema pandemia, tuve la suerte de pasarlo con mi exmujer. Tuve la suerte de vivir con ella y sobre todo vimos versiones del uno del otro que no fueron buenas, pero aún así nos supimos ayudar mutuamente. Y yo ya te digo, menos mal que tuve a mi exmujer conmigo, que nos pudimos apoyar. Y menos mal también que estuve trabajando yo en la pandemia, estuve en un supermercado. Entonces también podía salir un poquito de esa zona ostras, de desconfort, porque al final estás demasiado en casa, no sabes qué está pasando, son situaciones que nunca las has vivido y, ostras, plasmar todo eso, yo que cuando escribo me desgasto, o sea, es como que escribo y lo dejo allí, pero no estoy dejando solamente letras, estoy dejando alma. Y cuando escribo a veces siento rabia, siento dolor, entonces, fue tan doloroso el hecho de plasmar toda esa inquietud, todo ese sentimiento de, ya no de sentimientos muy negativos, de sentimientos de desolación, de soledad, de sentirte, como tú me has dicho, en la mierda. Cuán doloroso, si me lo puedes decir, si no, no pasa nada, ¿eh? Pero cuán doloroso fue
ese proceso y cuán sanador fue después? Es una pregunta súper interesante porque para mí es exactamente lo mismo. Es decir, es algo que sea muy doloroso, va a ser igualmente proporcional en el placer que te va a dar cuando Exacto. lo soluciones. Pero es que es casi como una Eh, catarsis, ¿no? exacto. Que ojo, no estoy diciendo que esto haya simplemente desaparecido, ¿eh? Ujú, Todo lo contrario. El tema no es que lo hagas desaparecer, que lo ujú. entierres de alguna manera, sino que aprendes a vivir con ello. Exacto, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy la persona que ha tenido sus y que sigue teniendo sus fantasmas, sus monstruitos, ¿sabes? Pero al final yo creo que lo que dices tú es aprender a vivir con eso. Entonces, para ti, el saber vivir con eso es parte de ese proceso sanador, puede ser, ¿no? Mm. Bueno, sí, aceptar la sombra. Es decir, aceptar que Ajá. soy una persona muy, muy sentida, ¿no? Ujú. Y muy, no sé si la palabra es quizás dramática, pero como No, que diría que siento no. todo muy profundamente, Ajá, tanto lo bueno como lo malo. sí. Entonces, aprender a mantenerme en ese equilibrio de decir, ahora toca esto, luego tocará lo otro. Sé que Ujú. tengo una parte de oscuridad muy bestia, no lo pienso negar. También sé que tengo una parte de luz muy bestia y tampoco lo pienso negar. Pero es que Entonces, negar, ahí. exacto, pero es que negar una realidad, sea buena, sea mala, no, no es bueno, considero, porque la realidad mala, lo que es la sombra, que tú has dicho muy bien, la simbología, mira, esta semana ha tenido a un poeta, Josep Lluís Bargalló, que hemos hablado en catalán, y hablaba de la luz, la importancia de la simbología de la luz, que es parte de su poesía. Pues la luz es tan importante como la sombra, porque al final la luz define a la sombra. Y es importante, exacto, estás de acuerdo, ¿no? Porque Es que me está recordando precisamente a una de las cosas que sale en el libro, juro que todavía no me lo he que leído. tiene mucho que ver con eso. Te lo pienso comprar, te lo pienso comprar, porque en la segunda, en la versión 2 en la segunda temporada, me encantaría que estuvieras aquí y pudiéramos hablar del libro ya habiéndolo leído y habiéndolo trabajado y habiéndolo reseñado. Entonces, a raíz de aquí, lo que te digo, es tan importante la luz como la sombra, porque al final la sombra le da importancia a la luz, porque cuando tú estás experimentando la sombra, ansías esa luz. Es posible, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. En mi caso es una cuestión de, quitando un poco el arquetipo de luz y sombra, es Ujú, una cuestión tan mundana como la vida y la muerte. exacto. Es decir, de tomar la conciencia de que es una decisión. Nosotros Ujú, no elegimos nacer, pero podemos elegir dejar de vivir. ujú, Otra cosa es que no queramos, otra cosa es que tengamos un instinto que nos aferra a la vida, que tengamos algo, consciente o inconscientemente, por lo que queremos quedarnos aquí. ujú. Pero al final es una decisión, tenemos el poder de decidir. Ahí está. Y aquí me permites poder abrir un melón. Con tu permiso. Vale, el melón del sentido de la vida. ¿Vale? Es un Toma melón. ya. Selón que yo, un melón, selón, madre, un melón que yo creo que es importante y más teniendo en cuenta las últimas noticias, no quiero sacar esa noticia en particular, no sé si sabes a cuál me estoy Sí, refiriendo. pero ya sabemos de qué hablamos. Exacto. ¿Hasta qué punto, o sea, una preguntita así te hago directa para abrir este melón e intentar desarrollarlo un poquito, hasta qué punto el ser humano considera innecesario vivir. O innecesario... para mí vivir no es... O sea, dejar de vivir no es morir, para mí. Para mí dejar de vivir es dejar de encontrarle el sentido a levantarte de la cama a las 6 para hacer cosas, ir a tu trabajo feliz. Más que trabajo, es que yo llevo sin trabajar desde el 2023, desde que descubrí la docencia. Entonces, para mí no es trabajar. Yo tengo ese sentido, le he cogido sentido a la vida, pero para mí es no levantarte a las 6 con motivación, o a las 7 o a las 8 o vivir sin más, estarte desde las 8 o 9 de la mañana que te levantes hasta las 3 de la madrugada en la televisión, jugando a videojuegos, no experimentando lo que hay fuera de estas cuatro paredes, para mí es una forma de morir en vida. Entonces, lo que te voy a preguntar es hasta qué punto, o sea, ya te he contado un poco mi manera de verlo, hasta qué punto el ser humano deja de vivir. O sea, ¿dónde está ese límite?
creo que por una parte estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú, Ajá. que es ese placer, ¿no? De ser Sí. consciente de ti mismo, Ajá. de ser consciente de aquello que eres capaz de hacer, que deseas hacer. Ujú, Eh, y para mí está muy relacionado con la naturaleza. ujú. Es, es de donde saco inspiración, es lo que me mantiene viva. Tengo como esa conexión, ¿no? Muy espiritual con la Sí. naturaleza. Final, Pero también el otro lado sí. es la parte social. Y es que muchas veces me pregunto, sobre todo eso lo que has dicho tú antes, ¿no? De esas, a partir de esas noticias que están lloviendo ahora, Ujú, eh, qué tan dolida tiene que estar la sociedad ujú. para que alguien desee dejar de vivir. Exacto. Y no solo alguien, no un número aislado, tantísima gente. Que es, al final es un instinto innato, la preservación, la supervivencia. Es uno de los instintos más fuertes que tenemos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tanto tienes que dañar a alguien para que eso desaparezca? Ujú. ¿Y cómo es que ahora, Entonces, sí, cómo es que ahora la sociedad en sí han aumentado un montón de casos de personas que no le encuentran sentido? ¿Qué tan deshumanizada, o sea, según tu punto de vista, qué tan deshumanizado está el mundo como para, en fin, como para poder prescindir de lo que dices tú, de un impulso vital como es la mera supervivencia? es una pregunta súper compleja. Sí, no, sé que no tiene respuesta, pero más o menos Bueno, ¿cómo puedo tú lo darte ves? una respuesta en base a lo que yo creo, Exacto, sí, que sí, sí. no tiene por qué tener base de ningún tipo. No, no, en absoluto. Eh, pero creo que tiene mucho que ver con una intención Ujú, de que la gente esté desmotivada. ujú. Es decir, es tan sencillo como, ahora voy a abrir el melón de la conspiranoica, Por favor, por favor. pero que interesa mucho que la gente esté perdida. Porque Ujú. una persona tú le generas un problema y le vendes Ujú. una solución. Ah, exacto. Y tú eres Dios. Y ya está. Y aparte de eso, lo que decía antes, ¿no? La falta de naturaleza, creo que es, pero arrolladora para el Ujú. sistema nervioso. Totalmente. Entonces, claro, la gente vive en la ciudad, trabaja eso, 9 a 5, 24 días, o sea, perdón, 24 horas, aunque no esté trabajando, está pensando en el trabajo, y cuando no, pues otras cosas tienes que hacer, pero es Ujú. siempre esa sensación de nunca llego, porque es que siempre hay más cosas. Y Exacto. eso crea bucle de estrés constante que al Ajá. final es que te mata por dentro. Ostras. No, totalmente, totalmente. Yo tengo la suerte, y yo digo, sí, yo siempre he dicho que soy una persona que ha tenido infortunios. Yo he perdido familiares a muy temprana edad. Por ejemplo, voy a compartir una cosa personal. Yo perdí a una prima que tiene mi edad, yo tengo 33 años. Y la perdí trágicamente por un accidente cuando teníamos 13 años cada uno. Yo era mayor que ella únicamente por 4 días. O sea, el mismo año, pero yo era 4 días mayor. ¿Sabes qué decir? En el tiempo de descuento nacimos, ¿no? Por poco no somos del mismo día, inclusive. He tenido, como todo el mundo, ¿no? Infortunios, pero he tenido mucha fortuna. Tengo la fortuna de tener una casa en un pueblo y estoy rodeado de naturaleza. Cuando necesito desconectar, voy a esa casa. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, tengo la suerte de poder desintoxicarme de la ciudad cuando quiero. Entonces, yo estoy muy, muy, pero que muy de acuerdo con lo que estás diciendo acerca de la conexión que necesita el ser humano con la naturaleza, una conexión muy romántica, pero no romántica de amorosa, sino romántica de romanticismo del siglo XIX, que Ujú. valoraba la naturaleza como algo incontrolable, porque al final el ser humano no es más que naturaleza, por mucho que nos la intentamos o estamos intentando destruirla para hacer más ciudad. Entonces, para ti, el hecho de que no haya una conexión vital o haya menos conexión vital con la naturaleza es un problema. O sea, yo digo que sí, pero tú también dices que sí.
Sí, 100%. Desde una simple cuestión biológica, de que Ujú. estamos diseñados para vivir en la naturaleza, o sea, Ajá. nada, una tontería, que la frecuencia a la que suenan los cantos de los pájaros Sí, activa el sistema parasimpático, es decir, exacto. genera calma. Esa tonterieta, pues Mira, ya es algo. te voy a contar otra tontería. Yo tengo dos perros aquí en Reus, ¿vale? En Pobla de Segur no los puedo tener. Entonces mi madre se hace cargo de ellos. Yo tengo dos perretes. No es lo mismo. Y es lo que dices tú, como tú lo has dicho bien, una tonterieta. No es lo mismo cuando duermo con mis perretes, cerquita de ellos. El mero hecho de escuchar la respiración del chiquitín, yo tengo un perro salchicha y un chihuahua, sentir el chihuahua que se pone siempre aquí en la orejita, aquí al lado, sentir cómo respira, me hace dormir mejor. Sí, sí, es 100%. Sí. Sí, sí, o sea, echo mucho en falta yo a los perros únicamente por el mero hecho, yo que sé, ya no digo dormir como tal, sino echarme una siesta Sí, y, esa y, s- sensación. y sentir esa respiración de calma. Entonces, esa pequeñita conexión con algo natural como es un animal, a mí me da vida. O sea, estoy muy de acuerdo contigo. Sí, y no solo eso, o sea, en un nivel que es más tirando para lo que yo trabajo, esa parte ritual que Ujú. muchas veces pues menospreciamos, ¿no? Porque es como, ya sea porque nos viene desde la parte cristiana, ¿no? Y a lo mejor no Ajá, conectamos tanto con la simbología. Entonces, como, no, estas cosas de ceremonias y de rituales, no gracias. O todo lo contrario, porque nos vengan como algo de brujería pagana, cosa turbia. ujú, Sea como sea, la mayor parte de la gente lo rechaza ujú. y es algo realmente importante para nosotros, porque es que es una Exacto. forma de hacer consciente lo que muchas veces es inconsciente, Ahí de está. marcar procesos vitales, como por ejemplo pues eso, un ritual para el nacimiento, un Ujú, ritual para la mayoría de edad, que se pueden adaptar perfectamente a nuestra vida moderna, ujú. pero que es dota de esa simbología que también nos aporta la naturaleza con sus ciclos, ¿no? Ya. Y que es importante. Es que al final somos seres humanos, somos un animal. Un Somos animal más. un animal racional, pero un animal. Mm. Entonces necesitamos esa conexión. Y una cosita que te quería hacer, siguiendo un poquito en la línea de esta conversación, queriéndola también derivar a la obra, a la obra publicada, que me encantaría que este podcast te ayudase a incentivar, crecer, que puedas, que tu mensaje, ya no hablo de números, no hablo de dinero, lo que estoy hablando es que tu mensaje llegue, ¿vale? Entonces, el título se llama Volver a vivir, como hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué intención tiene ese libro? O sea, el título, ¿qué intención tiene? El título. Sí. En realidad me salió solo. O Ujú. sea, fue como un... Eso, salió solo. Pero realmente resume muy bien todo lo que es el libro. Todo lo que fue para mí y lo que pretendo que sea para los demás, ¿no? Esa, ese clic. Esa, Ujú, yo presento frases, yo presento reflexiones que te pueden servir, te pueden no servir. ujú. Da igual. El hecho de que ya estés rechazando algo que sabes que no te sirve ya es de por sí terapéutico. Ya tiene Coincido. un proceso. Entonces, simplemente con el inspirar de alguna forma Ujú, alguna idea o que eso te derive a ti en otro pensamiento que te ayude en tu día a ujú. día, es abrir un poco una ventana, ¿no? A Exacto. entrar el aire fresco y a inspirar. Mira, coincidiendo un poco con lo que dices, hace pocos capítulos tuve una coach aquí, Magda Barceló, aparte de escritora, muy buena escritora, que considero amiga también, y es coach y se dedica también al crecimiento personal. Em, no le hice esa pregunta, pero sí que te la hago a ti, ¿vale? En el camino de ayudar a esas personas de forma directa o indirecta a que sanen, a que crezcan, a que muestren una versión completamente distinta, ¿te has encontrado con alguien que, a pesar de que tú lo intentes y lo intentes, te des contra un muro constantemente, pero tú
eres capaz de ver ese potencial, que él no es capaz de verlo, pero aún así no para de darse esos golpes. Claro. Sí, ¿no? Yo creo que cualquier terapeuta, psicólogo que le preguntes, la respuesta va a ser sí. También creo que el hecho de que vengas y que te abras a ayudarte, o Ujú, sea, a que me dejes acompañarte, eso ya hice mucho, porque ya es la mitad de la decisión, es la ujú, mitad del proceso. Entonces, a mí eso me vale. Pero sí que es cierto, y mi madre siempre me dice que soy la jueza de las causas perdidas, porque me encanta precisamente lo más difícil, eso es lo que más me gusta. Eh, pero sí, no sé, también creo que hay que saber cuándo soltar. ujú, Es decir, si una persona, por mucho que venga y se abra y te explique toda su historia, si no pretende, o sea, si pretende que haga yo el trabajo, ujú. eso es imposible. Y a veces pasa. Es decir, yo, claro, sí, porque estamos muy acostumbrados a que vamos al médico y nos dan una pastilla. Y Exactamente. tú no tienes que hacer nada, la pastilla lo hace por ti. Has dado Pero en el con clavo, la terapia, con... ¿Cómo? has dado en el clavo y me has dado un titular perfecto, sí, sí, o sea, es así, es tal cual. Pues claro, acostumbrados a eso, cualquier tipo de medicina que sea pues, más lenta, más Ujú, que requiera un poco de acción por parte de la persona, pues va a ser como floja, ¿sabes? entiendo, entiendo perfectamente. No, y es justamente, o sea, has dicho una cosa que es lo que te he dicho, que es el titular perfecto, que es, estamos acostumbrados como sociedad a ir al médico, le doy la tripa, toma, omeprazol o un paracetamol, ibuprofeno, corre, ¿sabes? La cabeza funciona diferente. Creo yo. Yo como profesor me estoy dando cuenta que también pasa lo mismo con los alumnos, pero sobre todo, y aquí me voy a meter en un berenjenal, me da igual, con las familias. También pasa mucho, ¿vale? Porque las familias, considero, no todas, y esto se lo he dicho a muchas familias a su cara, se lo he dicho a ellas también, digo, nosotros no somos el Mahatma Gandhi de los alumnos o el Mesías de cualquier alumno. Nosotros somos un guía, ¿vale? Nosotros somos el que lleva el paraguas delante del grupo y somos los que te intentamos llevar hacia ese camino. Ahora, a fin de cuentas, al final es cuando tú decides si cruzar ese camino conmigo o no. ¿Sabes? Yo te digo, se va para la izquierda. Y si tú en ese camino te bifurcas para la derecha, yo te he dicho que es a la izquierda. Dependerá de ti si me crees o no. Pero estamos hablando de que se va para la izquierda. O sea, el camino que yo considero, también me puedo equivocar yo, pero el camino que yo considero correcto es el de la izquierda. Si al final tú tomas otra decisión, yo ya más no puedo hacer. Entonces, yo creo que hay ya no solamente familias, también incluso alumnos, que se creen que nosotros somos el paracetamol, ¿no? Somos Sí, el omeprazol para proteger el estómago y el paracetamol. Y yo sí, creo sí. que la mente, también como yo, como paciente de psicología, o paciente de psicólogos, no se cura con una pastilla. Hay remedios, hay Es que, antidepresivos, es todo lo que que no tú quieras, creo, pero yo considero, ahora corrígeme si me equivoco, lo contrastamos, es mucho más complejo. sí, es mucho más complejo, pero aparte te quiero lanzar así un dato. Por Dios. Es que no considero ni que se trate de curar nada. Ujú, Estamos también acostumbrados a el bien contra el mal, ¿no? sí, Lo bueno contra lo malo. exacto. Y algo que para mí fue muy revelador a raíz de Ujú, estudiar psicología es descubrir que no existe bien y mal. Una persona no actúa de una determinada manera que a lo mejor para nosotros es incorrecta, una persona ujú, con rasgos psicópatas, por ejemplo, no actúa así porque sea malo. Es algo entiendo. muy simplista categorizarlo así. Es una persona que su mente funciona de una manera X Ujú, y es todo cuanto puede hacer. entiendo. Entonces, por ejemplo, con temas de trauma, ¿no? Que hay que ser muy, muy delicados con la mente de un paciente con trauma, Sí, especialmente con trauma complejo. Eh, porque, ostras, es que no se trata de algo que puedas quitar.
es que no lo vas a Exacto. quitar. Vas a tener que aprender a gestionarlo. Ajá. Y con el resto, pues a mi parecer, lo mismo. Así que aceptar, tú eres así, a ti te afecta eso. Ok, no Bien. porque sea algo que te haga sentir mal o algo desagradable, Ujú. inmediatamente tienes que eliminarlo. Porque incluso la rabia, incluso el miedo, nos es útil. Exacto. Completamente de acuerdo. No, o sea, en eso estoy de acuerdo. Yo estoy aprendiendo también con el tiempo, a pensar del mismo modo que estás pensando tú en lo que es las dolencias o lo que es no dolencias mentales como tal, pero sí la salud mental como tal. Es decir, al final, cuando una persona, y volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Que una persona padece ciertas patologías de la mente, de la cabeza, debe aprender sí o sí a vivir con ello. Porque quizá es la única solución que uno puede encontrar es aprender a vivir con ello. Y ya está, no puedes hacer más. Ah, sí, sí. Y en determinados casos, ojalá que no sucediera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eso Exacto. de trauma, ojalá que no sucediera. Y Es- lo digo yo en primera persona, pero tampoco podemos decidirlo. ya, Entonces, no, ¿qué haces con lo que te ha sido dado, no? No digo en exacto. absoluto la frase esta de positividad tóxica de es que será por algo, no, no cariño, no. Hostia, Pero, esta no la pero sí tenía. que es verdad que, Sí, ¿qué sí, haces con ello? exacto. Esta no la tenía preparada, ¿eh? Pero bueno, de hecho, yo únicamente preparo un poco lo que quiero decir para y investigo a la persona, o investigo, entre comillas. O sea, miro lo que ha hecho para poder hablar y tal. Pero esta no la tenía preparada. ¿Hasta qué punto, dicho por una aspirante a psicóloga o alguien que quiere compartir su vivencia, hasta qué punto la positividad, perdona, hasta qué punto es una quimera para las personas? ¿Hasta qué punto ser positivo es malo? No sé si sabes por dónde voy. Sí, sí, Porque sí. hay discursos, ¿vale? Que esto yo lo aprendí de una compañera de clase cuando iba a la uni, que hay discursos que tú crees que son motivadores, que tú crees que alentarán a esa persona a hacer cosas, pero a lo mejor está haciendo lo contrario. ¿Me explico? Y le estás hundiendo. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo ser una persona excesivamente positiva, tal como para hundir a esa persona? A ver, yo sigo la ley de si no sabes todo, no digas nada. Toma. Y como nunca sabemos todo, mejor no decir nada. Eh, pero sí, o sea, a veces sucede eso, ¿no? Es decir, a lo mejor una persona con depresión que le dicen tienes que echarle ganas, es que tienes que encontrar algo que te guste. Y la pobre persona sin poder levantarse de la cama. Ajá, Entonces, claro, evidentemente es lo que dices tú, eso hunde a cualquiera. Porque dicen, no es que no es que no quiera, yo quiero, pero no puedo. claro, Y eso genera dolor, evidentemente. O sea, le estás añadiendo una capa más de autodesprecio a esa persona. claro, claro. Pero en lo que decías al principio, Ajá, de hasta qué punto ¿no? Es dañina esa positividad excesiva, en mi opinión, es el síntoma o la consecuencia de intentar evitar a toda costa la ira, ajá. lo catalogado como negativo. Es decir, no nos engañemos, venimos de un entorno cultural cristiano, quien más, Ujú, quien menos. Eh, ujú. yo al menos sí. Sí, ya somos dos. Y, y entonces es algo que vives desde el día que naces, ¿no? Ese ensalzamiento de todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es bondad absoluta y te lo doy todo y yo no recibo nada a cambio y por eso soy buenísima. Ajá. Y en cambio, a la mínima que piensas un poco por ti misma, ya eres eso, eres Lucifer que se cayó al abismo. Entonces, claro, ostras, es que nos venden eso desde el día que nacemos, pues claro que vamos a ir por ahí siendo hiperpositivos y siendo altruistas hasta la autodestrucción, Completamente porque de es que es lo que acuerdo. consideran que es correcto y nadie quiere Exacto. ser malo. Entonces,
vamos a ser buenos hasta que nos matemos. Ostras. Me encanta cómo piensas. Me encanta cómo... Sí, sí, en serio. Me encanta mucho cómo piensas porque yo también soy una especie de destructor de antiguas mentalidades, por así decirlo. Aunque la palabra destructor queda bastante mal, ¿vale? Pero no la voy a obviar porque al final, a fin de cuentas... De eso es precisamente de lo que estamos hablando. Exacto, exacto. No, no quiero obviar esa palabra porque al final lo que yo pretendo es, ya no solamente con los chavales, sino con los mensajes que intento lanzar, es... ostras, ni tanto ni tampoco permítete el lujo de estar mal, permítete el lujo de llorar, permítete el lujo de, De de sentir usar, rabia. Es o decir, sea, para que me entiendas, yo lo haré, siempre me gusta dar ejemplos cuando me cuesta explicar alguna cosa, porque es algo bastante interior, es complicado de explicar, ¿no? Siempre meterte en tu propia psique, te puedes meter en la psique de los demás, que es sencillísimo, pero cuando intentes meterte en tu propia psique es complicadísimo de narices. Entonces, yo tengo mis fantasmas, al igual que tú tienes los tuyos, al igual que todo el mundo tiene esos fantasmas. Yo a veces les doy de comer, no sé si me entiendes. ujú. Les digo, toma, un poquito de alpiste para vosotros, buen profit, os lo dedico, pero es controlado, ¿vale? No voy a dejar que esos fantasmas, que esos demonios que rodean en mi cabeza y que también rodean en mi salud y que rodean mi entorno, no voy a permitir que salgan en el momento que yo no quiera que salgan, sino que saldrán cuando yo, Adrián Gil Viñuelas, quiero que salgan. Entonces, para mí el poder, o el autopoder, mejor dicho, reside en que yo pueda escoger cuándo calmar o cuándo darle de comer a esas bestias que hay en el interior de cada uno sin la necesidad de que eso me influya en el día a día. Y ahora que me dedico a la docencia, las bestias quieren salir y, y tocan las rejas de las jaulas y las quieren romper y yo he de estar ahí muy vivo, muy activo mentalmente para que eso no suceda. No sé si Sí. tú opinas lo Sí, y mismo. sería más fácil dejarla salir. O sea, Eh, requiere de menos esfuerzo, ¿no? exacto. Em, pero si realmente queremos hacer un cambio, sobre todo de cara a eso, de niños pequeños sobre todo, si Ujú, queremos marcar una diferencia, tenemos que empezar nosotros. Y lo que exacto. estás diciendo tú es, especialmente que venga de un hombre, es muy poderoso. Ajá. Porque a vosotros os ha enseñado el, pues nada, pues lánzate y dale de hostias Pu- al Puedo tío ese. preguntarte, perdona, creo que lo estaba desarrollando ya, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Puedo preguntarte Dime. esa diferenciación hombre-mujer? Es decir, ¿qué es por una especie de cuestión que se nos ha inculcado con el tiempo? ¿O como comentabas? No, no sé si estoy entendiendo la pregunta. Es decir, ha resaltado que más siendo un hombre tiene un cierto valor, ¿no? Se debe, Ujú. me lo estaba intentando desarrollar y creo que te lo he cortado, pero se debe a que es una cuestión de tradición, es decir, a los hombres nos han enseñado de una manera, ¿no? Más o Ujú. menos. Entonces, Sí, sí, sí. Eso sí, se os permite unas ciertas emociones como más agresivas y en ujú, cambio otras, como por ejemplo llorar, no. Entonces, entiendo. la forma más intuitiva, por decirlo de alguna manera, en la que os conectáis con las emociones Ujú, es más a través de la rabia, a sí, través de esa destrucción, ¿no? De alguna manera, mucho más ujú, que a través de la tristeza o a través de la depresión. entiendo. Eh, que no, no estoy diciendo en absoluto que no sea al revés también, No, ¿eh? claro, claro que no, Pero sí, sí, sí que hay una sí, tendencia. entiendo. Y al revés las mujeres, esa búsqueda constante de la complacencia, Ujú, eh, que hace lo contrario, ¿no? Es decir, que antes de golpear llores y exacto, te preocupes por la persona que te está haciendo daño a ti. ahí está. Al final, Sí, mira, sí, sí. yo vengo de un mundo que es el mundo del boxeo. Ah, yo he sido boxeador y orgulloso, ¿eh? Quiero decir, yo me he pasado muy bien con el boxeo, esa etapa para mí es de lo mejorcito, no la cambiaría por nada. Es una Y al forma fin, también de canalizar. exacto, no, no, a mí el boxeo me ha salvado la vida.
Yo lo descubrí cuando repetí segundo de la ESO. Se habló hace ya un tiempito ya de 20, Dios mío, 21 años. Entonces, hace ya un tiempín que empecé a boxear y fue la mejor decisión de mi vida porque ello me recondujo a un sentido vital que lo hablábamos antes. Es decir, ¿por qué me levanto? ¿Por qué salgo a correr? ¿Por qué hago restricciones con la comida? ¿Por qué encajo golpes que no encajaría de normal? A mí no me gusta que me peguen, quiero decir, y he sido Ujú, boxeador y detesto que me peguen, o sea, detesto que me hagan esto, incluso. Quiero decir, lo detesto, no puedo, que me toquen la cara no puedo, pero aún así me he puesto a boxear y durante mucho tiempo. Entonces, decía, no recuerdo, Jero García. Si no sabes quién es, era el último hermano mayor, el hombre Ah, que sí, tenía sí, los sí. rizos. Pues Sí. ese tiene un gimnasio en Madrid que la peculiaridad es que tuvo una boxeadora que se llama Miriam Gutiérrez, que esa mujer pasó por una situación de maltrato, un maltrato severo, de palizas Ujú. serias, y se apuntó a boxeo para defenderse de esas palizas. Y mira, campeona de Europa. Fue campeona de Europa, aspirante al título en 2 ocasiones, enfrentó a lo mejor de la historia del boxeo femenino. Quiero decir, una auténtica Es lo que te decía antes, ¿no? Sí, No eres culpable ni eres responsable de lo que te exacto, lanzan encima, pero exacto. sí de qué haces con ello, Ahí ¿no? está. Entonces, Jero García dijo una que a mí se me quedó, que dije, ostras, y desde aquí, bueno, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, hace un montón que no tengo trato con él, y decía que, a ver, los hombres fuertes lloran. Lo dijo así. Claro, y dije, ¿por qué? ¿Por qué lo llaman a los hombres fuertes? Dice, porque no tienen miedo a mostrar sus sentimientos. Exacto. Un hombre que va de fuerte se está escudando, tiene una coraza, Mm. se tapa. Sin embargo, aquel hombre que llora, aquel que cuando recibe un cinturón por el título mundial, por ejemplo, o cuando recibe una buena noticia y lo canaliza con el lloro, le está diciendo a la gente que no tiene miedo a mostrarse. Entonces, Y eso, digan lo que digan, eso es algo tremendamente atractivo, ¿vale? Para la gente que se preocupa por eso, sí, emocionalmente disponible. Bien. no, para mí, ya te digo, para mí es necesario, el llanto es necesario. Y yo soy un auténtico llorica. Y algunas veces me ha tocado llorar en el Insti algunas veces pues familia. Casos complicados de chavales, no quiero decir casos conflictivos, no ninguna discusión, ¿no? Quiero decir, chicos y chicas también, que ves que su vida, la vida que les ha tocado vivir, no es nada productiva, haces lo posible por ellos, haces lo posible por ellas y no hay manera, porque lo que tú avanzas en el Insti, en casa se lo cargan. Entonces tienes que volver a reconstruir ese castillo y cada día es reconstruir ese castillo y ya pareces más un arquitecto que un profesor, porque no paras de construir castillos y cuando llegan a casa vuelven a destrozarlo y yo el año Claro, es que pasado, vosotros también tenéis función de terapeuta en ese sentido. exacto, yo hace 2 cursos que era Mm. tutor, aunque fuera de aula de acollida, de catalán para Sí. recién llegados, allá había muchos castillos rotos, mucho dolor migratorio. Son chavales que se han visto de repente fuera de esos entornos. O sea, de Qué repente viaje. se encuentran que debido a una decisión que ni siquiera ellos han tenido, ni siquiera voz ni voto, se encuentran en un entorno que no es el suyo. ¿Cómo canalizas eso? Tú como persona medianamente acomodada, ¿cómo transmites esa idea? Entonces, Claro, no, yo me sentiría tremendamente hipócrita, mm, sinceramente. no sé si yo es así como me siento y muchas veces cuando eso me pasó y lo sabe poca gente, la gente del entorno de aquella época no lo sabe, porque yo sí a veces, antes si pegaba la lloradita, la pegaba en mi casa, ¿no? El refrán este de que aquí se viene llorado de casa, pues más o menos. Entonces, claro, hicimos un taller de duelo migratorio en el instituto. Un taller que lo recomiendan y está bien. Y claro, escuchas un montón de testimonios de los chavales que, joder, te llegan, te llegan. Tú no tienes ni idea.
¿no? Yo no tengo ni idea de lo que es dejar mi familia, mis amigos, mi entorno, mis clases, para irme a miles de kilómetros de mi casa para, en fin, para aprender, para hablar un idioma que ni siquiera lo quiero aprender porque, ostras, si yo soy hispanoamericano y ya sé castellano, ¿por qué me hacen aprender un idioma que, en fin, que ya te digo, que Sí, luego sí. intentas decir que es lo mejor para ellos, que, ostras, que el catalán te Sí, pero, servirá, pero toca. exacto. Es decir, Y esa frustración que yo recibí ese día, fui meramente incapaz de canalizarlo, de aguantarlo y me tuve que ir a mitad del taller a llorar. Dije, voy a inventar al lavabo. Y tuve que, bueno, o sea, me senté en la taza o sea, y descargué un poquito de llanto. Porque al final es eso, yo no me quería aguantar, no quería, yo quería sacarlo y decir, oye, esto me ha tocado. Y también te he de decir que hace 3 cursos, era mi primer año, y me encontré con una realidad bastante difícil, durilla. dura, difícil, pero al final yo lo que intento, tú también seguro, yo intento es no hacerme de piedra, ¿sabes? Que cada caso que a mí me llegue o cada alumno que me llegue, atenderlo con la misma sensibilidad que hice con el primero. Sí, y eso es muy difícil de conseguir, ¿eh? No, y aparte, Porque aparte todo ese sistema está ya en ajá, plan, pues aguántate. O sea, exacto, tienes que hacerlo así porque es el sistema y porque no puede ser que intentes ayudarlos a todos porque tienes 28 alumnos en una sola clase exacto. y apáñatelas como puedas. 28 con suerte, porque más. Exacto. O sea, las Sí, ratios sí, en sí. Cataluña son de 32 alumnos por aula. Ostras, he 32 subido alumnos ahora. con la educación inclusiva incluida. Entonces, Claro. no solo atiendes a alumnos sin necesidad educativa, sino que Ujú. atiendes a los que tienen necesidades educativas especiales, Claro, necesidades sin tener educativas sociales. conocimientos del tema además. Exacto, ¿no? Y yo siempre que puedo Ya. intento ya no apuntarme a cursos, sino conversar con personas que estáis trabajando de eso, y yo puedo mamar muchísimo de vosotros, porque al final tú lo has dicho antes, hay una parte de terapeuta en mi oficio. Hay Sí, un, sí, como sí. está en catalán, ya un chic de terapeuta, que nosotros no tenemos la suficiente formación porque el máster, ahora que lo puedo decir que tengo el título, es una chusta. Es decir, no te enseñan nada, y ahora puedo decir, tengo el título, no me lo pueden quitar. No te enseñan nada, te enseñan únicamente pura burocracia, pura LOMLOE, Claro. competencias, más competencias, cómo hacer una programación anual. Estoy hasta las narices de hacer programaciones anuales, de hacer situaciones de aprendizaje, y yo lo que quiero es formarme en cómo entender a un chaval. Sí, sí, Porque es que es una... Yo también estoy haciendo de profesora Ujú, y de niños pequeños. ajá. Y, y claro, ostras, te encuentras con una situación en la que eres parcialmente su madre, Exacto. tu padre, pero no lo eres Ahí porque uno, está. no lo has criado desde pequeño, Ahí está. por lo tanto tampoco está acostumbrado a tu manera de hacer las cosas. Ujú, Tampoco tienes toda la potestad, porque evidentemente los padres tienen la última palabra. Tienes que hacer de terapeuta sin tener herramientas terapéuticas o tiempo directamente terapéutico. Tienes que impartir unas clases con un temario. Entonces, claro, es como eres todo y no eres nada, porque es que si tanto intentas abarcar, al final, ¿con qué te quedas? ¿Con qué se quedan los niños? Y aquí es donde yo recoloco y digo, mira, eh, pues danza o artes marciales o lo que sea, ujú. vas a aprenderlo en otro sitio a lo mejor. Ahí está. Pero yo estoy aquí para ser yo, para ayudarte desde donde yo pueda. Y si no puedo, pues te lo voy a decir. Se lo voy a decir a tus padres porque a lo mejor no tengo que acompañarte yo. Exacto. Y esto a nivel terapéutico también con los adultos es algo que tengo súper grabado a fuego, en el sentido de que a lo mejor no soy yo, o sea, ¿no? Que a lo mejor la persona ha elegido, no, es que quiero hacer terapia contigo, ¿vale? Pero es que a lo Ujú, mejor mi personalidad, mi forma de transmitir las cosas, no tengo lo que tú necesitas.
Ujú. Y también hay que tener esa humildad de decir, ostras, pues no soy yo. Pues necesitas a otra persona con otro carácter, con lo que sea. Ujú. Exacto, tienes toda la razón del mundo. Exactamente. No, en... ¿Cómo te diría? Eso en alumnos pequeños, en niños. Es muy importante también ese acompañamiento. Es muy Pues, importante que tengamos esa... ¿Cómo te lo digo? Esa... No tengo la palabra para decírtelo. sensibilidad, quizás. Sí, leches, sí, se acerca, pero me sirve esa sensibilidad. Es muy importante porque al final, y aquí te quiero soltar una pregunta. ¿Cuán importante es la terapia, el ser terapeuta en un niño? Ya no digo adolescente, digo niño. Vamos a poner entre 4 y 8 años. Sí, Vale. sí. Eh, Primaria. Creo que hay un matiz muy importante que es qué tanto te dejan actuar los padres. Porque Correcto, evidentemente el consentimiento de los padres es el alfa y el omega. correcto. Es decir, no puedes empezar a hacer nada sin el consentimiento de los padres y no puedes seguir haciendo nada sin el consentimiento de los padres. Ujú, Entonces, en un caso ideal en el que los padres vean la situación, consideren que eso puede ayudar a su hijo, eh, es pues a lo mejor lo que marca la diferencia en el proceso de la vida del niño. ujú. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui yo como clienta a terapia tenía 2 años. Y si bien pues no fue como trascendental, ¿no? La situación no fue catártica, sí que me ha dado a día de hoy ese expediente una orientación para Ujú. saber qué trabajar ahora como adulta. Entiendo, entiendo. Entonces, que también te tengo que decir que los padres que ya están predispuestos a que esto ocurra suelen ser los mejores de los casos. Ujú, Es decir, son los que menos trabajo implican. Igual que con los adultos, cuanto más dispuesto esté a trabajar, menos ujú. trabajo da realmente. Exacto, estoy de acuerdo. No, justamente has dado en el clavo con una cosa que es totalmente cierta y es hasta qué punto te dejan las familias. Y eso es frustrante. Sí. O sea, yo no soy un antifamilias, ¿eh? Lo que le pido siempre a las familias, y más cuando he sido tutor, yo lo que siempre pido es que vayamos a una. No soy tu enemigo, soy el mayor interesado en que tu chaval crezca. Yo le decía a un podcaster que se llama Arturo Zarzalejo, que yo he estado en su programa, le decía, o sea, y de hecho lo puso como titular, el éxito de tu hijo es mi éxito. Es Sí, decir, totalmente. que tu hijo o tu hija suba en conocimientos, ya no digo en en mi asignatura, sino en conocimientos, en valores, en actitudes, aptitudes también con C y con P, en todo aquello que sea útil, ya no para la sociedad, también la sociedad me es meramente indiferente, pero sí en su día a día, y que sea una persona de bien. No sé cómo definir yo persona de bien. Para mí persona de bien es una persona que vive, deja vivir, que desarrolla una profesión que le hace sentirse vivo, aunque esa profesión pudiera ser un bartender o qué sé yo, un dependiente de ropa. Yo trabajaba en esos trabajos, quiero decir, y me sentía bien. Entonces, aunque sea aspiraciones que la sociedad te dice que son bajas, si a ti eso te da el crecimiento que tú buscas, corre por ello. Es decir, yo cuando me preguntan los chavales, y ahora que doy cuarto de la ESO, más todavía, me dicen, Adri, ostras, ¿tú qué me recomiendas? ¿Bachillerato o ciclos? Me dicen, ¿bachillerato o ciclos? Yo les digo siempre feliz. Feliz. ¿Sabes? Es una respuesta antidocente. Porque yo te diría, no, es que tú con las notas que tienes, con mejor ciclos, o no, con las Sí. actitudes que tienes, con tal y como tú preparas tu propio aprendizaje, pues te digo en bachillerato. No, no, yo te digo tú feliz.
¿vale? Sí, sí, Al final, totalmente. la sociedad nos pide que tengamos la educación secundaria. Nos pide eso. Y a raíz de ahí, con lo básico, lo que tienes que buscar es ese camino hacia una felicidad que cada vez se nos es más esquiva. Entonces, claro, y aquí ya casi para... Quizás no es, perdón, No, tranquila, tranquila. quizás no es el correr hacia la felicidad, Ujú. sino el dejar que venga. Au, exacto. Ha sido muy buena. Ese gancho ligado me ha gustado. Sí, 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 no, no, estoy completamente de acuerdo. Ahí no te voy a decir la típica para escurrirme que lo he explicado mal, ¿no? Lo he dicho perfectamente, solo que compro más lo que has dicho tú. Porque al final, si tú vives como quieres, la felicidad llega. No hace Es que falta... Exacto, es tú cuando no piensas, cuando simplemente vives por el hecho de vivir. exacto, exacto, exacto. Pues, En este sentido sí. hay una película que me gusta mucho, Ay, por que favor, creo que me la se apuntaré. relaciona bastante con el libro. Hmm. No sé si la has visto, pero si no, te la recomiendo, que es Soul, la Soul, película de Pixar. la tengo en pendientes. Sí, sé cuál es, sé cuál Pues es. tienes que verla. Es muy buena. Ostras, pues me la Y apuntaré. realmente se relaciona bastante con el mensaje base del libro. Ujú. Vale, pues, no, pues la apuntaré, la veré y te diré. La veré y te diré. Pues iría cerrando un poquito, ¿vale? Llevamos una hora, yo contigo estaría hablando seis, si te hará falta. Me encanta cómo piensas, me encanta cómo tienes la visión de todas estas cosas que a mí me conciernen y a la vez me interesan. Yo siempre cuando llegamos al final del programa, siempre hago una especie de juego con mis invitados. Y es yo digo una frase, un sintagma, una palabra, ¿vale? Y tú debes terminarla. Es decir, pero Vale. puedes terminarla o bien con una sola palabra, con una oración, o sea, acabar la oración, o simplemente, o simple y llanamente puedes coger y desarrollarlo como tú quieras. Quiero decir, pena Vale. libertad, o sea, no quiero decir sí o no, una palabra, no, no, o sea, yo soy muy fan de la libre expresión. La libre expresión empieza por, si yo te digo un juego, que tú puedas desarrollarlo. Vale, la primera es, vivir es... Una aventura compleja que Ujú. va tanto hacia afuera como hacia adentro. Wow. Em, uno solamente sana si... Si se atreve a sentir. Ujú. Buenísima. Entonces aquí me lleva la última. Sentir es... La naturaleza de nuestro ser. Toma. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Totalmente razón. Ahí, totalmente de acuerdo. Pues Iria, ha sido un placer inmenso tenerte aquí Igualmente. conmigo. Me ha encantado un montón la manera que tienes de expresarte, sobre todo la manera que tienes de ver las cosas. Hemos estado muy de acuerdo en todo, casi que no te puede debatir nada porque pensamos más o menos igual. Al final hemos secundado los pensamientos de cada uno y ha sido un placer inmenso. La verdad, es un placer inmenso. Espero, deseo de verdad de todo corazón que la obra que hayas publicado vaya como mínimo súper bien, ¿vale? Yo ya me encargaré de promocionarlo, de recomendárselo a la gente que quiera. Espero que este podcast lo vea mucha gente, no solamente por mí, sino por los invitados que traigo y que tienen algo que contar. Yo creo que tienes mucho que contar. Y espero que el mundo, la sociedad y sobre todo tú misma puedan disfrutar de aquello que quieres contar y sobre todo también te ayude a ti a poderlo contar. Muchas gracias por acogerme, por todas estas preguntas increíbles que me has hecho. No, para mí es un placer. Yo estoy disfrutando mucho de este proyecto. Proyecto que me he planteado no sacarle ningún rédito económico todavía. De momento no. Yo lo que quiero es disfrutar. No me fijo en los números, no me fijo en las visitas, no me fijo en nada. Simplemente lo que estoy haciendo este podcast, este programa por el mero disfrute. Yo siempre pongo en las descripciones, yo soy un podcaster de andar por casa. Porque no soy un profesional. Pero al final intento hacer estos medios de una forma lo más profesional posible. Y la verdad, solo tengo palabras de agradecimiento
por el tiempo que me has concedido y nada, de desearte un abrazo enorme y sobre todo que todo lo que te propongas de cara a presente, no digo pasado, pasado ya está, pero a presente y a futuro, sea siempre con miradas enfocadas hacia algo que sea exitoso, pero más que exitoso, que sea bueno para ti. De verdad. Merci. Un abrazo enorme. Un abrazo. Adiós.